¿Te has preguntado por qué, de repente, esa grasa en la barriga aparece sin invitación después de los 40, incluso si jurarías que tu dieta no ha cambiado? ¿Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, esa pancita es cada vez más terca? No es tu imaginación y no es que de repente hayas empezado a comer más de lo que crees. Hay razones muy específicas y fascinantes detrás de este cambio en tu cuerpo, y hoy vamos a desvelar el misterio. Te prometo que, al final de este vídeo, no solo entenderás por qué sucede esto, sino también qué puedes empezar a hacer al respecto. El misterio de la grasa abdominal a partir de los 40 es una de las quejas más comunes que escucho. Pero si como lo mismo de siempre y ahora tengo esta barriga que antes no tenía. Y es frustrante, ¿verdad? Porque uno cree que tiene el control, que si mantienes tus hábitos, tu cuerpo debería responder igual. Pero aquí viene la gran revelación. La acumulación de grasa en el abdomen después de los 40 no es solo una cuestión de cuántas calorías consumes. Es un fenómeno mucho más complejo, una especie de conspiración silenciosa, donde se juntan varias fuerzas para rediseñar tu figura, especialmente en la zona media. No es que estés ganando grasa por todo el cuerpo de golpe, sino que tu cuerpo decide, por razones que vamos a explorar, que el abdomen es el nuevo lugar preferido para almacenar esos kilos de más. Es una redistribución inteligente, pero a menudo no deseada de la grasa corporal. Y los principales sospechosos son los cambios hormonales, la forma en que tu metabolismo decide operar y, tristemente, la pérdida de ese preciado músculo. Imagínate que tu cuerpo es una ciudad. Antes de los 40, los almacenes de grasa estaban distribuidos de manera más o menos equitativa. Pero después de esa edad, hay un cambio en las leyes de zonificación. Las nuevas normas dictan que, por alguna razón, el centro de la ciudad, tu abdomen, es el lugar ideal para construir nuevos depósitos. Vamos a ver quiénes son los que están dictando estas nuevas reglas. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde las diferencias entre hombres y mujeres se hacen más evidentes. Para las mujeres, la menopausia es la gran protagonista. Es un proceso natural, sí, pero tiene consecuencias importantes en cómo se comporta su cuerpo. La estrella de este espectáculo hormonal es el estrógeno. Cuando los niveles de estrógeno empiezan a disminuir, y esto puede empezar incluso antes de la menopausia completa, en la perimenopausia, el cuerpo interpreta esta señal de una manera muy particular. Antes, el estrógeno las ayudaba a distribuir la grasa de forma más femenina, digamos, en las caderas y los muslos. Pero sin él, o con mucho menos, la acumulación de grasa cambia de patrón y favorece lo que llamamos grasa visceral. La grasa visceral no es la que puedes pellizcar fácilmente, esa es la subcutánea. La grasa visceral es la que se esconde más profundamente, rodeando tus órganos internos como el hígado, el páncreas y los intestinos. Y déjame decirte, esta grasa es mucho más peligrosa para la salud. Está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e incluso algunos tipos de cáncer. Así que no es solo una cuestión estética, es una cuestión de salud muy seria. Es como si el cuerpo, sin el estrógeno como su director de orquesta, dijera: bueno, ahora vamos a poner la grasa aquí, que es más eficiente para el almacenamiento. Ahora, para nosotros, los hombres, aunque no pasamos por una menopausia con un cambio tan abrupto, sí experimentamos algo similar, conocido como andropausia, o una disminución gradual de la testosterona. La testosterona es una hormona clave para mantener la masa muscular y un metabolismo saludable. A medida que sus niveles disminuyen, no solo podemos notar una pérdida de energía o libido, sino también un aumento en la grasa abdominal y una reducción de la masa muscular. Es como si la testosterona fuera el guardián de nuestro metabolismo y, al bajar la guardia, la grasa aprovechara para instalarse cómodamente en el abdomen. Piensa en tu metabolismo como el motor de tu coche. Cuando eres joven, es un motor potente, quema gasolina a buen ritmo incluso cuando está al ralentí. Pero a medida que envejecemos, ese motor se vuelve un poco más tranquilo, más eficiente, si quieres llamarlo así, pero en el sentido de que quema menos. Esto significa que tu metabolismo basal, que es la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita solo para funcionar en reposo, respirar, digerir, mantener la temperatura, disminuye. ¿Qué implica esto?
que si comes la misma cantidad de calorías que comías a los 20 o 30 años, tu cuerpo, que ahora necesita menos para sus funciones básicas, va a tener un excedente. Y ese excedente, ¿adivina dónde prefiere almacenarlo? Sí, lo has adivinado, en el abdomen. Es como tener una cuenta bancaria donde ingresas la misma cantidad de dinero, pero tus gastos fijos disminuyen. Al final del mes tienes más dinero sobrante y tu cuerpo lo guarda como grasa. Y por alguna razón, que aún la ciencia estudia a fondo, la zona abdominal es metabólicamente muy activa a la hora de recibir y almacenar esta grasa. La sarcopenia, cuando el músculo se despide. Este es quizás uno de los factores menos obvios pero más importantes. La sarcopenia es el término técnico para la pérdida de masa muscular y es un proceso natural que empieza tan pronto como a los 30 años. Sí, escuchaste bien. A partir de los 30, si no haces algo al respecto, cada década que pasa, tu cuerpo va perdiendo músculo de forma gradual y este proceso se acelera después de los 40 y 50. ¿Y por qué es tan crucial el músculo? Porque el músculo es un tejido metabólicamente activo, consume calorías, incluso cuando estás descansando. Piensa en el músculo como un horno que siempre está encendido, quemando energía. La grasa, en cambio, es más como un almacén pasivo. No quema casi nada de energía. Entonces, si pierdes músculo, es como si ese horno se hiciera más pequeño o se apagara parcialmente. Tu gasto calórico diario disminuye considerablemente. Imagina que antes tenías varios hornos encendidos en tu casa. Ahora, algunos de esos hornos se apagan. Si sigues consumiendo la misma cantidad de combustible, pero tienes menos hornos encendidos, el combustible extra se acumulará. Y, como ya hemos visto, el abdomen es el lugar preferido para esa acumulación. Así que la pérdida de masa muscular no solo te hace sentir más débil o menos tonificado, sino que también crea un ambiente perfecto para que la grasa se instale. Otros factores que le echan leña al fuego. Como si esto fuera poco, hay otros invitados a esta fiesta de la grasa abdominal. El estilo de vida. Si eres de los que antes se movían mucho y ahora llevan una vida más sedentaria, la falta de actividad física agrava todos los problemas anteriores. Menos movimiento significa menos quema de calorías y menos estímulo para mantener ese preciado músculo. El estrés crónico. Vivimos en una sociedad estresante y ese estrés no solo te roba la paz mental, sino que también afecta a tu cuerpo. Cuando estás bajo estrés constante, tu cuerpo produce más cortisol, la famosa hormona del estrés. El cortisol es un gran promotor de la acumulación de grasa abdominal. Es como si tu cuerpo, en estado de alerta constante, decidiera guardar reservas de energía justo donde las necesita para una huida o lucha constante. Sí, lo siento, pero la genética también juega un papel. Algunas personas están genéticamente predispuestas a acumular grasa en el abdomen más que otras. Si tus padres o abuelos tienen esa tendencia, es probable que tú también la tengas. Pero esto no significa que estés condenado, solo que tendrás que ser un poco más diligente. ¿Y ahora qué hacemos? Implicaciones y soluciones. Entonces, ¿estamos condenados a ver cómo crece nuestra barriga después de los 40, incluso si comemos igual? Absolutamente no. La buena noticia es que entender por qué sucede esto es el primer paso para retomar el control. No se trata solo de comer menos, aunque la dieta sigue siendo fundamental y sí, probablemente necesite una adaptación a esta nueva realidad metabólica. Tu cuerpo ahora es diferente y necesita una estrategia diferente. La clave está en incorporar un programa de entrenamiento inteligente que se enfoque en contrarrestar estos cambios. Y aquí es donde quiero ser muy enfático. La prioridad no es solo salir a correr, sino el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. Sí, ejercicio de fuerza, levantamiento de pesas, bandas de resistencia, ejercicios con tu propio peso corporal. Esto es crucial. Al construir o mantener músculo, estarás reviviendo esos hornos metabólicos, aumentando tu gasto calórico diario y dándole a tu cuerpo una razón para no almacenar tanta grasa en el abdomen. Además, trabajar la fuerza también tiene un impacto positivo en la sensibilidad a la insulina y en la regulación hormonal. Recuerda, no es tu culpa que tu cuerpo cambie, pero sí es tu responsabilidad entenderlo y adaptar tus estrategias. Si te ha gustado esta explicación
y quieres saber exactamente qué tipo de ejercicios de fuerza son los mejores para empezar después de los 40, te invito a ver nuestro siguiente video.